Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más, ofreciéndoles este contenido de calidad, este contenido muy educativo y precisamente a propósito del mes, de la fecha y de que nosotras, las mujeres, debemos crear conciencia de que podemos prevenir con una detección temprana. Damos la bienvenida a la doctora Katy Sánchez, ella es mastóloga y pues vamos a tratar todo lo que tiene que ver con el tema del cáncer de mama. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias de verdad por la invitación y qué bueno que ustedes también se suman a esta campaña. Para nosotros es súper importante, doctora, y qué bueno tenerla acá. La acabamos de observar además en la campaña de Grupo de Medios Telemicro, realmente digno de ser aplaudido todo esto que se hace en aras de intentar que estas cifras disminuyan, cifras que a nivel global son alarmantes en lo atinente al cáncer de mamas. Precisamente entrando en este tema, doctora, yo quería que usted nos pusiera en contexto con respecto a lo que ocurre en República Dominicana y las estadísticas que de manera certera se manejan al respecto. Sí, en República Dominicana no llevamos buenas estadísticas. Cada institución lleva su propia estadística, pero en verdad todas deberían de estar en conjunto. Por supuesto. No tenemos un número exacto, pero sí cada institución se asemeja a los diferentes países de Latinoamérica. Ese es un gran problema y es una gran debilidad a la hora de atacar enfermedades como esta, que lamentablemente no se tienen cifras y estadísticas oficiales que además a nivel mundial nos puedan dar un lugar y sobre todo establecer si disminuye, si se incrementa, porque esto es relevante para el tratamiento de la enfermedad. Pero entonces, yendo precisamente, doctora, usted realiza un trabajo que se lo estaba diciendo detrás de cámara, que es bastante fuerte, porque cuando ya se llega justamente a este tipo de intervenciones, usted es mastóloga, es porque hay un cáncer en los senos que puede ser unilateral o bilateral. Vamos a hablar de estos tipos de cáncer para dar inicio y ya después hablaremos de todo lo que tiene que ver con tema de prevención. Bien. Dentro de los cánceres de mama, a grosso modo, hay dos, que es el carcinoma ductal infiltrante en el 80% de los casos y está el carcinoma lobulillar en un 10%. Hay otros tipos, también están los subtipos histológicos, que de eso depende el tratamiento que le vayamos a dar a la paciente y también la etapa clínica. O sea, todo esto en conjunto suma un conglomerado de información para yo poder ofertarle un tratamiento a la paciente. Bien, O sea, doctora. no todas son iguales. Ok, por supuesto que excelente que tengamos un mes para la concienciación, para tenerlo más presente que nunca, pero ¿cada qué tiempo y a partir de qué edad, siempre esto hay que tener fresco ese dato, debe ir una mujer y no tan solo una mujer? Recuerden que aunque en menos cantidad, pero también hay hombres que pueden padecer de cáncer de mama. ¿Con qué frecuencia y a partir de qué edad se deben hacer los respectivos chequeos? Exacto, todas las guías internacionales y también la de nuestro país se deben de hacer estudios a partir de los 40 años, aunque la paciente no tenga síntomas y aunque no tenga familiares con cáncer, hasta que tenga fuerzas para realizarse su estudio. O sea que no tenemos un límite de edad. Ok. Y si la paciente tiene otros factores de riesgo, como familiares de primer grado con cáncer, como su mamá, hermana o hijo, debe de hacerlo 10 años antes de que a su mamá o su familiar le haya dado cáncer. O sea que a veces tenemos que comenzar temprano y por eso acudir al mastólogo hace que podamos detectar esos factores de riesgo para ver si tenemos que comenzar antes. Bien. Ya, entonces ahora volviendo al tema de quizás los tipos de cáncer que pueden afectarnos, ¿existe alguno de estos que sea más peligroso, alguno que deba preocupar más a la paciente, otro que sea quizás menos ofensivo para el cuerpo? Sí. Dentro de los más agresivos están los triple negativos y los HER2, son sus subtipos histológicos. Y el que es mejor, aunque el cáncer obviamente es cáncer, nunca va a ser mejor, pero dentro de estos 5, el luminal A es el que tiene mayor sobrevida y menor recurrencia.
Doctora, vamos a hablar de esos factores de riesgo. Es un tema que se toca mucho en los medios de comunicación, pero que lastimosamente pareciera que no llega realmente de manera contundente al común denominador de la población. Cuando se hablan de factores de riesgo que podrían propiciar la aparición del cáncer, estamos hablando específicamente del de mamas, pero sí, podemos hablar en líneas generales. ¿Usted cuál indicaría como factor preponderante y cuáles serían los subsiguientes factores que podrían considerarse de riesgo? A grosso modo y en diferentes tipos de cáncer, para mí el principal es la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alimentos procesados. Tenemos que bajarle un poco a eso. Están otros factores de riesgo que no podemos modificar lamentablemente, como es ser mujer, tener un familiar con cáncer. Pero básicamente eso, alcohol, cigarrillo, sedentarismo y la obesidad como tal. Entonces vamos a darle una ayudita a eso y que la población pues lo sepa. La gran mayoría de los casos, doctora, de cáncer de mama específicamente, ¿es hereditario o no necesariamente, o por lo menos en nuestro país? Ese tipo de cifras, ¿cómo se maneja? ¿Se hereda o puede ser de una persona que no haya tenido ningún familiar primario ni nada? Excelente que haya tenido cáncer. Porque en el 90% de las pacientes que le da cáncer de mama no tienen un familiar con cáncer. Y tenemos un montón de mujeres ahí detrás que dicen, es que yo no tengo familiares con cáncer, es que yo no tengo síntomas, yo me siento bien, no me voy a realizar los estudios. Y tienen que saber que el 90%, y esto es bastante, no se relaciona con la familia. Wow. Sí, sí, realmente es bastante. Doctora, y hablando de estilo de vida y factores de riesgo, el tema de la alimentación, mencionaba los alimentos procesados, sí, pero también una vez leí un estudio, pero eso hace muchos años, del tema del consumo de los lácteos, que aquí en Occidente pues se consumen bastante. Entonces, ¿esto sería también un factor de riesgo o el tema del consumo de grasas? Sí, dentro de los alimentos procesados están las harinas que son procesadas, todo tipo de harina, el pan, pastas, están también los azúcares refinados, que son los que utilizamos a diario, y están los aceites vegetales como el aceite de soya, el aceite de canola, que deberíamos disminuirlo. Dentro de lo que pudiésemos utilizar está el aceite de aguacate, aceite de oliva, aceite de coco. Entonces, ahí está los principales ingredientes de la comida pues, dominicana y latinoamericana. Y latinoamericana, es verdad. Por eso hacía referencia a que pareciera que aunque se repita en demasía, no llega realmente a la conciencia. Es como, sé lo que debo hacer para no implementar ese factor de riesgo a mi vida, pero sin embargo no lo hago. Ahora yo quiero dirigirme, doctora, a ese segmento que pareciera mínimo, ínfimo, casi imperceptible de la población que también puede padecer de cáncer de mama, y me refiero por supuesto al sexo masculino. En su caso particular, doctora, porque se habla de alrededor de un 1% con respecto a este tipo de cáncer en varones, en hombres. ¿Usted ha tenido este tipo de casos, doctora? ¿En qué cifra o en qué proporción estamos en República Dominicana con respecto a la incidencia del cáncer de mama en hombres? Sí, estamos con las mismas estadísticas que a nivel internacional. Por cada 1000 mujeres tenemos un hombre con cáncer de mama. Es igual agresivo, se detecta a veces tarde porque el hombre no cree que va a tener cáncer. Pero aquí quiero detenerme un poco, y es que muchas de las mujeres que pueden tener un nodulito en la mama y nosotros como médicos podemos darle seguimiento, pero al hombre no se le da seguimiento. Cualquier tipo de nódulo que tenga es indicativo de biopsia. Entonces eso es algo que tenemos que saber. Excelente. Cualquier nódulo que pueda tener un caballero, es preferible que vaya a su médico y que se realice biopsia de una vez. Sí. Aunque luzca bien, es indicativo de biopsia. Qué bien, súper importante tener este dato. Y doctora, también saber cuáles son las consecuencias de haber padecido cáncer de mama. Por ejemplo, esto influye después de que una mujer ya pueda recuperarse totalmente y estar de vuelta a su vida cotidiana, pero influye en, por ejemplo, tener más hijos, seguir creciendo la familia. ¿Cuáles son esas consecuencias negativas o qué hábitos, además de, por supuesto, la alimentación, se deben cambiar? Sí. Lo primero es que luego que se le da el diagnóstico a la paciente tiene que
aferrarse a un seguimiento, no se nos puede ir de las manos. Tiene que chequeo cada 3 meses, con estudios cada año, y ya tan solo con eso es un poquito tedioso. Aparte que sabemos que la mujer es de suma importancia, al igual que el hombre, pero tiene un rol importante en la casa con los hijos. Y hay un factor económico también que afecta. ¿Qué decir? Y más en esta sociedad, Sí. que es una sociedad en donde realmente la mayoría de los hogares son familias monoparentales Sí. y la mujer tiene un papel protagónico. Pero después totalmente. de haber padecido cáncer, ¿puede una mujer pensar en tener más hijos? Por ejemplo, sí. tener hijos. Si una paciente se le da, por ejemplo, quimioterapia, esta puede afectar los ovarios y puede afectar tu fertilidad. Ellos tienen forma, los oncólogos clínicos, de dar medicamentos para proteger esos ovarios. Y es de suma importancia que si tengo una paciente joven y una paciente que no ha tenido hijos, enviarla a donde un ginecólogo experto en infertilidad para que pueda conservar esos ovarios antes de someterse a un tipo de tratamiento como este. Muy bien. Está esa opción. Así es. Y, por ejemplo, quiero pensar quizás en la posibilidad de que tengamos una televidente que haya pasado por algún tipo de golpe en los senos o algo así. ¿Esto sería también algún factor de riesgo? Claro, estamos hablando de algún golpe fuerte, que sea algún factor de riesgo, que se pueda formar alguna especie de tumor o algo. No, eso es un mito. Muchas pacientes lo creen, que por un Sí. golpe pueden tener cáncer, pero no. Lo que radica es que las mujeres, luego de que tienen el golpe, acuden al médico y hacen los estudios que debieron realizar desde antes. Ah, Y empezamos ya. a encontrar cositas, porque sí tenemos un montón de pacientes que dicen Que por un golpe es "Por que un lo han golpe". descubierto. No, pero fue que acudió al médico. Pero qué bueno que se puede despejar ese mito acá en Activando la Mañana, porque realmente existen muchos Muchos mitos. mitos. Yo no sé si usted tiene otros mitos que también se den con respecto a la aparición del cáncer de senos, Sí. doctora. ¿Tiene otros Sí, mitos? el Brasiel con varilla, muchas pacientes creen que produce cáncer y no, aunque sí está relacionado con dolor en los senos. O sea, si tengo una paciente con dolor en los senos, mejor vamos a eliminarlos. Otro es, ya lo dijimos, que al hombre no le da cáncer. Otro es que a las mujeres con mamas grandes tienen más riesgo de tener cáncer, a diferencia de las mamas pequeñas, y no. Lo que sí es que las mamas grandes, la paciente tiene es más difícil para ella explorarse. Ok, sí. conseguir de repente Sí. una bolita, claro, le cuesta más porque tiene mucha más El dimensión de mama. desodorante también, eso se Ok. ha demostrado que no produce cáncer. Y Pero yo toda- quería atajar, discúlpame Gaby, para complementar, con respecto a mitos que usted despeje acá en Activando la Mañana, porque también en la sociedad actual son muchas las mujeres que recurren a la cirugía estética y al aumento de senos. Estas mujeres que tienen prótesis mamaria, diga si es mito o realidad que tienen más posibilidad de sufrir o padecer un cáncer de seno. No padecen el tipo de cáncer que normalmente le da a la población en general, que son carcinomas ductales infiltrantes, pero sí hubieron un grupo de pacientes, un total como de 600 pacientes en todo el mundo que desarrollaron un linfoma a causa del implante, pero fue un solo tipo de implante que se vio ese aumento de cáncer. Ok. Bueno, doctora, para finalizar ya esta conversación sumamente interesante, quisiera saber, porque he escuchado en muchas ocasiones que no, pero a través del tiempo se van descubriendo muchas cosas en la medicina. ¿Hay síntomas? ¿Se han detectado que pueden existir síntomas causantes, Sí. o sea, que te puedas decir o saber antes de ir a una consulta si padece cáncer de mama o todavía no es posible? Sí hay síntomas. El Ok. tema está que muchas veces cuando hay síntomas, la paciente puede que esté en una etapa avanzada y no queremos que la Ok. paciente llegue con síntomas. Pero de las cosas que la población en general debe de saber es si se palpa un nodulito en la mama, un hundimiento en la piel, salida de secreción por el pezón, que se palpe algún ganglio en la axila. Son diferentes, pero ya cuando yo encuentro esto, encuentro una paciente en una etapa avanzada. Entonces ahí radica la importancia de que mejor se hagan estudios en donde se detecten lesiones a tiempo, donde la paciente ni el médico la puedan palpar.
Eso es así, doctora, muchísimas gracias por estar aquí en Activando la Mañana, de verdad que información de mucho valor y asimismo este llamado que estamos haciendo aquí para concienciar es para que usted vaya al médico, no solamente en octubre, que es el mes de la prevención, sino cuando sea necesario, siempre como la doctora dijo, hay que hacerse sus chequeos, tanto hombres como mujeres. Nos vamos a pausa y regresamos en breve con más de Activando la Mañana.